Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. Este espacio está dedicado al conocimiento, el aprendizaje y el ámbito organizacional. El día de hoy les vamos a hablar sobre la revolución industrial y la transición de la antigüedad a la vida moderna. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Esperamos tu comentario y si deseas saber más información, sígueme en @henryasesor. La revolución industrial fue un proceso de grandes transformaciones socioeconómicas que comenzaron en Inglaterra en el siglo XVIII. Esta revolución se extendió por gran parte del hemisferio norte durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una etapa de innovaciones y de grandes cambios que se gestaron en la industria y que permitieron inicialmente un gran avance en la Europa del siglo XIX. El uso de la maquinaria en los procesos mejoró notablemente la actividad en las fábricas y lo que trajo consigo un progreso rápidamente. La característica principal de la revolución industrial fue la creación de un sistema de fábricas mecanizadas. Es decir, las fábricas se habían trasladado de una producción simple y manual a un complejo industrializado. Eso quiere decir que la fabricación se multiplicó y se generó lo que era la producción en serie. Con la instauración de la revolución industrial, el viejo sistema monárquico fue suplantado por la burguesía. Esto hizo que fuera el grupo hegemónico y que fueran los propietarios de las industrias y los negocios que existían en esa época. La burguesía estaba compuesta por profesionales liberales, funcionarios y comerciantes. Esto también hizo que el gran número de empleados y tendederos formaran parte de lo que fue llamada después la pequeña burguesía. ¿Y de qué eran propietarios estos burgueses? Bueno, los principales sistemas energéticos de la época, que eran el carbón, la minería y las siderúrgicas. Estos eran los métodos desarrollados para impulsar la socioeconomía. A través de estos recursos y el continuo estudio de otras alternativas para agilizar la producción, la sociedad mantenía esfuerzos por construir novedosas herramientas que dejaran atrás lo antiguo y darle paso a nuevos tiempos de modernidad. Entendiendo esto, nos preguntamos cuáles fueron los factores que impulsaron la revolución industrial en Inglaterra. Bueno, el sistema político que existía en aquel momento no era monárquico, y era una burguesía liberal. La modernización de la agricultura, la burguesía que existía, los beneficios económicos, la falta de inflación y otras características económicas impulsaron a lo que se le llama como capitalismo, y esto se benefició para el impulso de las empresas en el desarrollo socioeconómico. Las industrias que más demanda tuvieron en la época de la revolución fue la industria del hierro y la química. La metalúrgica fabricaba las máquinas industriales, el armamento de los ejércitos, las planchas metálicas que fueron de utilidad para la invención de los barcos, locomotoras, puentes y raíles, entre otros, que luego fueron perfeccionándose al paso del tiempo. En la industria del hierro lograron hacer el acero en una aleación de hierro con carbono gracias al procesador Bessemer, y luego la industria química logró patentar y crear el cloro, el ácido sulfúrico, la sosa y las primeras fibras textiles artificiales. Y con estos avances tecnológicos a partir del siglo XIX, cuando la máquina de vapor comenzó a utilizarse en los medios de transporte, en 1807 a partir del barco de vapor y en 1825 en Inglaterra con el ingeniero George Stephenson, se consiguió construir el primer ferrocarril y la línea férrea de Liverpool a Manchester. Con el barco a vapor y los ferrocarriles, en los tiempos de viaje disminuyó. El costo de este bajó y aumentó aún más el volumen de los intercambios, es decir, al mercado. Con el aumento de los intercambios y la consecuente necesidad de producir más, se tomaron cada vez mayores los avances de la industrialización. Al culminar la primera etapa de la revolución industrial, esta dejó consigo grandes invenciones. Eso también en el área de la medicina, como lo fue la invención de la vacuna contra la viruela. Esto gracias al médico rural Edward Jenner, que inoculó el virus de la viruela vacuna en un niño de 8 años. La invención de la
cámara fotográfica y las películas también fueron por los hermanos Lumière y, por ejemplo, el telégrafo gracias a Morse, la invención de el revólver Colt en 1835, entre otros grandes inventos que dieron a conocer las proezas de la humanidad a lo largo del desarrollo socioeconómico y cultural de las naciones. La segunda etapa de la revolución se caracterizó por la mejora de la producción gracias a la incorporación de nuevas fuentes de energía como era la electricidad y el petróleo. La obtención de nuevos materiales como el acero y la aplicación de nuevas formas de trabajo como la automatización de las industrias y el trabajo en cadena, surgió un nuevo tipo de capitalismo y fue el capitalismo financiero, fruto de las grandes inversiones realizadas con los beneficios que habían aportado en la primer estallido industrial. El dinero procedente de la banca, la electricidad, que ya había sido descubierta en el siglo XVIII, sustituyó gradualmente el vapor de agua como fuente de energía, y el uso industrial de la electricidad fue posible a encontrar maneras de generarla, la turbina, el dínamo, transportarla y almacenarla, el acumulador, la batería y convertirla en una energía mecánica para el transporte. Pero como toda gran revolución trae consigo también algunas consecuencias. Por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, la mecanización de las tareas agrícolas y la concentración de la producción industrial en las ciudades favorecieron la migración del campo a la ciudad. Muchas ciudades prosperaron alrededor de las fábricas, pero esto hizo un incremento demográfico, ya que para el año de 1900 en Europa ya vivían más de 400 millones de personas. Las causas de este crecimiento demográfico fueron dos solamente: el descenso brusco de la mortalidad gracias a la vacuna y otros factores en la medicina, y un incremento de fecundidad que hubo en la época. Los cambios y surgimiento de una nueva clase social llamada proletariado, que se separó de la burguesía y que fueron los llamados a trabajar de obreros en las fábricas, la explotación del trabajo, los movimientos obreros, el sindicalismo y otros factores que entre 1800 y 1924 es que 60 millones de europeos emigraron a otros continentes. Estas migraciones transoceánicas se produjeron por oleadas. Hasta 1870 los que emigraron más fueron los británicos, sobre todo los irlandeses y los escandinavos. Posteriormente, los que sucedieron los centroeuropeos al finales de siglo fueron los grupos que emigraron como los italianos, los españoles, griegos y turcos. La mayoría de los emigrantes europeos se dirigieron a América. Ya con la expansión de la revolución industrial a otros continentes y la innovación tecnológica y energética que tuvo la época, surgieron nuevas modalidades y nuevos inventos que facilitaron la comunicación, transporte y vida social de las personas. Uno de esos fue la invención del motor a combustión interna, y en 1903 fue Henry Ford uno de los hombres más importantes por colocar en cada 10 norteamericanos 5 de sus vehículos. Entonces, esto promovió la integración de las organizaciones con los públicos, y el aporte relacionístico de convencimiento e integración de su producto fue tan impactante que llegó a ser el vehículo más popular y seguro de todos los tiempos. La compañía gozaba de una reputación, de un reconocimiento, un prestigio y un poder a nivel mundial como ninguna otra. Ya para el año de 1904 fue creado el primer despacho de relaciones públicas fundado en Nueva York. Ivy Lee fue el fundador de esta y fue un hombre que trabajó por la libertad de poder comunicar al mundo de forma clara y concisa toda la información referente a las organizaciones, dejando a un lado la actitud de sincretismo que éstas habían mantenido hasta ese momento, tanto hacia los trabajadores como hacia el público en general. La labor de Ivy Lee precisamente era la de mejorar las relaciones entre las organizaciones y sus públicos, y con la totalidad de la población, y así iniciar una era de libre información.
Y ya con la culminación de la revolución industrial, se podría decir que entramos en una nueva etapa socioeconómica a nivel mundial, pero sin dejar atrás el sentido y participación de las relaciones públicas que no cumplen un fin tal como el de armonizar los intereses del dirigente y del dirigido, del empleador y del empleado, del patrono y del trabajador, de la empresa y de la comunidad, del gobernante y del gobernado, y de las organizaciones y de los individuos entre sí, en un ámbito de relaciones donde sobre surcos de comprensión humana germine la semilla de la buena voluntad para que aflore en acción creadora y fructifique en el ansiado goce del bienestar colectivo. Esto con el fin de informar, convencer e integrar a toda la población mundial de unirse en el bienestar colectivo tanto en sectores públicos como en sectores privados.